puedan comentar, exponer su problemática. Y siempre le comento a la gente que en la semana de representación es cuando los congresistas tenemos que escuchar lo que dicen los ciudadanos. La función del Congreso y de un congresista es legislar, de manera que a veces encontramos temas que nos dan ideas o temas para poder sacar leyes. La otra función que tenemos es fiscalizar, y muchas de estas reuniones nos llevan también a poder preguntarle a diferentes entidades, sobre todo el Ejecutivo, qué cosas se está haciendo o qué se está dejando de hacer. Y por último, tenemos la función de representar, que es escuchar a la ciudadanía, y esto lo tenemos que hacer una vez al mes, en que dedicamos una semana de representación y conversamos con diferentes sectores. Yo busco normalmente vincularme, hablar, escuchar a la gente de los sectores productivos, a la gente de los sectores de la pequeña empresa, de actividades de diferentes sectores, restaurantes, transportes, turismo, etcétera. Y esa es un poco la idea de estar acá. Yo no quiero hablar mucho, quiero tomar nota de algunos temas que ustedes nos puedan decir, de algunas problemáticas. Con Ada hemos estado conversando antes de lo que había conversado con ustedes, pero la idea es escucharlos, y yo no hablar mucho, sino escucharlos a ustedes. Les agradezco nuevamente estar acá y bienvenidos para poder escucharlos. Ok, muchas gracias, señor congresista, muchas gracias, Ada. Me presento, mi nombre es Rolando Concha, soy presidente de un gremio de turismo, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas, que agrupa no solo agencias de viajes, sino también servicios de hospedaje, alimentación, transporte turístico terrestre y otros servicios que tienen que ver con la actividad turística. Hay otros gremios invitados, no sé si por favor pueden decir su nombre y de qué gremio pertenecen para conocimiento del señor congresista, por favor. Sí, puedo. Buenas tardes. Buenas tardes. Quien habla es el señor Marco Antonio Aguirre, presidente de Coordinación de Transporte Urbano a nivel nacional. Gracias, Marco Antonio. Buenas tardes, señor congresista García. Mi nombre es... Para la voz. Se fue... Gómez Gutiérrez. Soy presidente de la macro-región sur. Y no estamos en el colectivo. Hay otros gremios invitados, no sé si por favor pueden decir su nombre y de qué gremio pertenecen para el conocimiento del congresista, por favor. Señora Justina. Bueno, parece que no tiene algún problema con el audio, pero en todo caso, señor congresista, no sé si me permite compartir pantalla. He hecho una presentación para agilizar la idea fuerza que quisiera que usted se lleve de esta reunión, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, he hecho una diapositiva, igual se la voy a hacer llegar para agilizar la idea del motivo de la reunión. ¿Me permite compartir pantalla? Sí, ¿Se ve la pantalla, disculpe? Sí, sí. Ok, bueno, como les decía, soy presidente de APETUR, pero APETUR pertenece a un gremio mucho mayor, que es la Unión de Gremios de Transporte Multimodal. Esta unión de gremios nació como una necesidad de poder recoger las problemáticas de las diferentes modalidades de transporte turístico, transporte urbano, transporte interprovincial, transporte de carga y demás, para poder analizar técnicamente y buscar mesas técnicas a trabajar con el Ministerio de Transporte, que es el sector donde nosotros hemos identificado. No sé si usted sabrá, señor congresista, pero el sector transporte, particularmente el Ministerio de Transporte, es el ministerio que más barreras burocráticas impone.
y que más barreras burocráticas Sí. tiene como denuncia. O sea, el Ministerio de Transporte, no el Ministerio de Turismo, no el Ministerio de Minas, no, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, toda esa problemática llevó a que nosotros, representando los intereses de transporte turístico terrestre, podamos unirnos a esta unión de gremio de transporte multimodal. La presentación que tengo, bueno, básicamente es calidad regulatoria, que es el eje de la reunión de hoy, pero ya en otro momento quisiéramos hablar de reforma tributaria en el sector turismo, reforma laboral en el sector turismo y reforma del sector turismo propiamente. En calidad regulatoria, quisiera que tomen nota de esta palabra, que es análisis de impacto regulatorio. Es una recomendación de la OCDE para que el Perú ingrese a la OCDE, que el Perú implemente de manera obligatoria en el marco legal el análisis de impacto regulatorio como metodología que prevenga barreras burocráticas. Lamentablemente, actualmente, el Poder Ejecutivo lo está manejando arbitrariamente, no lo ha querido incorporar en una ley, lo está manejando desde un decreto, desde un reglamento, y tampoco está incorporando a los gobiernos regionales y locales, que también nos imponen una serie de barreras burocráticas. Entonces, por eso la propuesta es que se trabaje esto desde el Congreso como una ley, donde seguramente el Poder Ejecutivo también emitirá opinión, pero es lo que recomienda la OCDE, ¿no? Que sea desde una ley y no desde un reglamento del Poder Ejecutivo. En cuanto a reforma tributaria, será motivo de otra reunión. En la ley 31556 se buscó ayudar o reactivar la economía de hospedajes, servicios de hospedaje, alimentación. Sin embargo, el motor del sector turismo son las agencias de viaje. Y los que desplazamos a los turistas por el Perú somos las empresas de transporte turístico terrestre. Entonces, se dejó de lado a estos dos sectores tan importantes, será motivo de otra reunión, como lo dije hace un momento. En cuanto a reforma laboral, sepa usted que tanto los guías de turismo como los choferes de transporte turístico tienen el problema de, muchos se manejan como servicios por terceros, un contrato por servicio por tercero, cuando según el reglamento de trabajo o la ley de trabajo, dado las características, debiera ser un empleo. Entonces, ese tema se ha dejado en el limbo, no nos han dado cara ni en el Ministerio de Trabajo ni en el Ministerio de Turismo, pero de nuevo, para reactivar el turismo los problemas de política pública no se resuelven invisibilizándose, se resuelven visibilizándolo y conversando al respecto, diagnosticando y planteando soluciones, cosa que no ha ocurrido a la fecha. De nuevo, será motivo de otra reunión en otro momento. Nuestro gremio fue el que organizó la paralización de transporte el año pasado, 4 y 5 de abril, y bueno, continuó. ¿Y por qué hicimos esta paralización? Porque el Poder Ejecutivo, cuando impone barreras burocráticas, no quiere conversar con nosotros, los agentes económicos, que estamos obligados a cumplir esas barreras burocráticas. Incluso no nos enteramos de ellas hasta que están publicadas en el peruano. Entonces, ante ello, ¿qué nos queda? Tenemos que hacer paralizaciones porque no nos atienden, no nos reciben. El ministro, viceministro nos delegan con funcionarios que son los que diseñaron la norma y obviamente ellos van a defender la norma que ellos aprobaron, ¿no? Que ellos elaboraron, pero no escuchan argumentos, no escuchan motivos de por qué esa norma es arbitraria, de por qué esa norma no es adecuada. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo toda la vida en el Perú. Esa discrecionalidad que tiene el funcionario público para regular el mercado. Entonces, ¿qué es lo que dice la OCDE? La OCDE dice, eso no puede continuar así. Si queremos calidad de las regulaciones, tenemos que implementar el análisis de impacto regulatorio. Y un ejemplo de ello, usted se acordará, cuando nos reunimos el año pasado, comentábamos que el texto original del artículo 5 de la Ley de Transporte señalaba, y está resaltado de amarillo, no se alteren injustificadamente las condiciones de mercado. Esas palabras, no se alteren injustificadamente, significa que si es que se alteran estas condiciones de mercado, debieran tener un sustento técnico adecuado. Pero ahora que ya existe el análisis de impacto regulatorio, ese sustento técnico adecuado debiera ser mediante la metodología del análisis de impacto regulatorio. Eso es lo que nosotros planteamos en el proyecto de ley que estamos buscando que usted pueda adherirse. ¿Y qué es lo que pasó cuando Vizcarra cerró el Congreso? Cambiaron que no se alteren injustificadamente las condiciones de mercado y en su lugar colocaron que no se alteren los términos contractuales. Usted sabrá que los términos contractuales están asociados a concesiones de transporte
y en el Perú solo el metropolitano, los corredores tienen concesiones de transporte. El resto, el 99.999% de las empresas de transporte de carga, transporte interprovincial, transporte turístico, nuestra autorización no es mediante una concesión de transporte, no tenemos términos contractuales. Pero ¿por qué se hizo este cambio? Este cambio se hizo justamente como acá señala el procurador público del MTC ante una denuncia de barrera burocrática, y es la respuesta que hicieron siempre, es ya no necesitan, y dice en el párrafo de abajo, ¿no? Actualmente, para aplicar cambios en las condiciones de los servicios de transporte, o sea, las condiciones de operación, no resulta necesario que exista un sustento. Alegremente señala el procurador que como ya modificaron la ley de transporte gracias al decreto de urgencia 019-2020, ya no necesitan justificar ningún cambio. Entonces, nos piden aire acondicionado y calefacción en los vehículos de transporte turístico, ya no necesitan justificar por qué eso es necesario, si antes no se pedía, no era obligatorio. Nos piden que los asientos de transporte interprovincial entre un asiento y otro sean 90 centímetros, si antes era 70 o 75, entonces ¿por qué se va a aumentar 20 centímetros? Tampoco, ya no es necesario presentar un sustento. Y así, una serie de condiciones de operación, su respuesta es, ya no es necesario presentar un sustento, porque ya fue eliminado del marco jurídico mediante el decreto de urgencia 019-2020. A partir de la reunión que tuvimos con usted el 20 de abril, se acordará, la paralización fue el 4 y 5 de abril. Y el 20 de abril usted tuvo a bien recibirnos, nosotros le expusimos esta problemática y gracias al proyecto de ley 2850 se recogió restituir el texto primigenio y en todo caso adecuarlo al análisis de impacto regulatorio. Esto, déjeme informarle, señor congresista, si bien es cierto tiene el voto aprobatorio por unanimidad de la Comisión de Transportes, a la fecha no se ha derivado al Pleno para que el Pleno lo pueda votar. Entonces, desde octubre del año pasado, todavía no ha sido priorizado para el debate. Nosotros le agradeceríamos y por su intermedio de Fuerza Popular a la señora vicepresidenta de la Comisión del Congreso pueda priorizarse este proyecto de ley, porque si ya tiene voto por unanimidad, entonces no hay objeciones, ¿no?, de parte de ninguna bancada y tampoco de parte de Indecopi, que incluso ha emitido un informe favorable a este proyecto de ley. Entonces, y no hay una objeción de parte del Ministerio de Transporte. Entonces, debiera ser de fácil aprobación, pero al no haber sido llevado al Pleno, todavía no surge efecto. Entonces, seguimos nosotros con el limbo legal todo el año 2020, todo el año 2021, todo el año 2022. Llevamos 3 años en incertidumbre jurídica debido al decreto de urgencia 019-2020 que eliminó nuestro marco que nos protegía de cambios en las condiciones de operación que no tenían sustento, y no tienen sustento hasta la fecha. Ok, dicho esto, vamos al punto. El punto es, actualmente existe el decreto legislativo 1256, que aprueba la ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas. Esta ley, yo no, por temas de tiempo, no voy a hacer el análisis de todo, solo quisiera que nos podamos centrar en 4 artículos. Artículo 14, que habla sobre el análisis de legalidad, artículo 15, 16 y 18. Entonces, al respecto, nosotros hemos visto que se presentó el proyecto de ley 500-2021, la ley que fortalece la ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas en aras de promover la reactivación económica. El título está muy bien, el deseo está muy bien, la buena intención está muy bien, pero ¿dónde viene el problema con este proyecto de ley? Estoy tratando de sintetizar la problemática acá. La eliminación de barreras burocráticas es un procedimiento que no ocurre en Estados Unidos, no ocurre en Inglaterra, porque ellos, en lugar de barreras burocráticas o ley de eliminación de barreras burocráticas, plantearon como una obligación legal de las entes reguladoras el poder que éstas cumplan con el análisis de impacto regulatorio. Entonces, una característica peruana que no es de los países de la OCDE es la existencia de la ley de eliminación de barreras burocráticas. ¿Y cómo funciona esta ley? ¿No? El agente económico presenta la denuncia, Indecopi hace el análisis de legalidad. En este caso, el análisis de legalidad son estos 3 puntos, ¿no? Si existe o no atribuciones conferidas por ley que autoricen a la entidad a aplicar la barrera burocrática.
Eso siempre lo pasan, porque siempre tienen atribuciones, ¿no? El Ministerio de Transporte tiene atribución para regular el sector transportes, entonces siempre pasa. La ATU de Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, también tiene atribuciones, entonces pasa. Siguiente punto. Si la entidad siguió los procedimientos y formalidades que existen en el marco legal vigente para la emisión que materializa la barrera burocrática. En este caso, eliminaron el artículo 5 de la Ley de Transporte, que garantizaba que todo cambio en las normas que regulan transporte deban tener un sustento técnico. Eso lo modificaron mediante el Decreto de Urgencia 019-2020. Entonces, por eso, cuando denunciamos barreras burocráticas del MTC, siempre son legales, porque ya no existe ninguna exigencia legal de presentar un sustento técnico de todo cambio normativo. Y el siguiente punto es, si a través de la imposición o aplicación de barreras burocráticas se contravienen normas y o principios de simplificación administrativa. Acá, lo que nosotros estamos planteando y apoyamos del proyecto de ley siguiente que vamos a exponer, es que no solamente deben cumplir con principios de simplificación administrativa, sino también con principios de calidad regulatoria. Y estos principios de calidad regulatoria presentan al análisis de impacto regulatorio como la metodología a usar para presentar el sustento técnico de los cambios normativos, cosa que actualmente no está en la ley de eliminación de barreras burocráticas vigentes, y tampoco el proyecto de ley de la congresista Tudela tampoco lo considera. Y si es que pasa el análisis de la legalidad, recién se hace el análisis de razonabilidad, como un segundo momento. Pero todo esto ya queda invalidado si podemos lograr que en la ley de eliminación de barreras burocráticas se implemente el análisis de impacto regulatorio. Si se implementa el análisis de impacto regulatorio, ya no va a ser necesario la realización de un análisis de razonabilidad. Eso ya se elimina. ¿Por qué? Porque dentro del análisis de impacto regulatorio ya está el análisis de razonabilidad incorporado. Esto es la buena práctica de los países desarrollados, Inglaterra, Estados Unidos, México, que está en la OCDE. Esta es la buena práctica que ellos usan. No tienen dos momentos para hacer el análisis de calidad de una regulación, como lo tenemos en Perú, que es un caso único, sui generis, sino ellos lo incorporan en uno solo. El análisis de legalidad y el análisis de razonabilidad está incorporado en uno solo, en el análisis de impacto regulatorio. Eso es lo que nosotros nos gustaría que se quede con esta idea, porque eso es lo que nosotros buscamos que se pueda apoyar desde el Congreso. Bueno, este proyecto de ley, cuya autoría es de la señora Tudela, de la congresista Adriana Tudela, y que vemos que hay varias congresistas de varias bancadas, no solo de Avanza País, como coautores. Lamentablemente, si bien es cierto, ha mejorado la ley actual de eliminación de barreras burocráticas, no ha visto lo que nosotros acabamos de exponer en la lámina anterior. Si logramos que se implemente el análisis de impacto regulatorio, ya no es necesario que se haga el análisis de razonabilidad por separado. Entonces, lamentablemente, eso no plantea este proyecto de ley, y por eso es que hemos solicitado esta reunión para explicarle los beneficios de que pueda ser incorporado lo que estamos planteando, que ya está en otro proyecto de ley. Y cojo, por ejemplo, el artículo 15 de la ley planteada, del proyecto de ley 500-2021, ¿no? Condiciones para realizar el análisis de razonabilidad. La comisión o la sala, de ser el caso, realiza el análisis de razonabilidad de una barrera burocrática en los procedimientos iniciados a pedido de parte, siempre que el denunciante cuestione la razonabilidad de la medida y presente algún indicio que sustente tal afirmación. ¿Qué significa? Que la carga de la prueba recae en el agente económico, y ese es el problema con el análisis de razonabilidad. O sea, no se realiza muchas veces. ¿Y por qué no se realiza? Porque los comisionados o los vocales de Indecopi consideran que la información presentada por el agente económico que denunció la barrera burocrática no es suficiente, indicio suficiente de una carencia de razonabilidad. Y eso es muy arbitrario, porque nosotros y nuestros asociados han presentado informes elaborados por ingenieros de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Enormes informes técnicos de 100 páginas, y por temas X, que no viene al caso comentar, lo invalidan, ¿no? Y como
lo invalidan, señalan, no hay indicios suficientes de carencia de razonabilidad, por lo tanto, no vamos a pedirle a la entidad que justifique que esta medida es razonable. Entonces, eso no ocurre en Estados Unidos, eso no ocurre en Inglaterra, eso no ocurre en México, donde ellos implementan el análisis de impacto regulatorio. Es lo que nosotros queremos que ocurra en Perú. Pero lamentablemente, con el proyecto de ley 500-2021, no se considera este punto. Ahora, sobre los indicios de carencia de razonabilidad, los indicios a los que hace referencia el artículo precedente, el 15 que vimos, debe estar dirigido a sustentar que la barrera burocrática califica en algunos de los siguientes supuestos, para su conocimiento: que la medida es arbitraria, es una medida que carece de fundamento y o justificación. Pero disculpen, o sea, esto lo tiene que hacer el agente económico. Entonces, yo soy el agente económico, ¿no? El Ministerio de Transportes me impuso esta nueva condición de operación, ¿no? Que mi carro tenga aire acondicionado y calefacción. Y yo tengo que demostrar, o sea, la carga de la prueba recae en mí. Yo tengo que demostrar que no tiene un fundamento o no hay una justificación adecuada que me estén exigiendo aire acondicionado o calefacción, o que mi vehículo para poder trabajar deba tener 1.250 centímetros cúbicos y otras condiciones de operación. O sea, este es un defecto de la ley de eliminación de barreras burocráticas que lamentablemente el proyecto de ley 500-2021 lo mantiene, cuando permite que el empresario tenga que recaer en él la carga de la prueba de una denuncia de barrera burocrática. Quien tendría que presentar una justificación, como lo dice el proyecto de ley 2850 de su autoría, señor congresista Nano Guerra, que restituye el texto primigenio del artículo 5 de la ley de transporte. Todo cambio en las condiciones de operación requieren una justificación. ¿De quién? Del Ministerio de Transporte, lo decía la ley de transporte. Hace 20 años lo decía. Sin embargo, en la ley de eliminación de barreras burocráticas, esta justificación, que no existe justificación adecuada, recae en el empresario. Esto es una situación que nos perjudica y perjudica la calidad regulatoria en el Perú. Y lo segundo es que la medida sea desproporcionada. Entonces el empresario tiene que buscar si es una medida que resulta excesiva en relación a sus fines y respecto de las cuales existe otra medida alternativa que pueda lograr el mismo objetivo de manera menos gravosa. Pero eso, de nuevo, en el análisis de impacto regulatorio ya está considerado eso. Entonces, ¿por qué lo tengo que hacer yo, empresario, que soy el que estoy sufriendo esta mala calidad regulatoria, esta barrera burocrática? Esto lo tiene que hacer la entidad que aprueba la norma. Así lo dice el análisis de impacto regulatorio. Entonces, por eso es que queremos que en la ley de eliminación de barreras burocráticas se incorpore como sustento técnico de todo cambio normativo que se implemente el análisis de impacto regulatorio. Esto le va a dar total fuerza al impulso que se busca en el Perú de que las normas sean de calidad regulatoria, como la OCDE plantea. Entonces, recién si es que la comisión o la sala de eliminación de barreras burocráticas considera que hay indicios suficientes, recién vas a analizar la razonabilidad. ¿Qué implica ello? Analiza la razonabilidad de la medida verificando el cumplimiento de los siguientes elementos. Que la medida no es arbitraria, implica que la entidad acredite. Recién ahí le va a pedir, por ejemplo, al Ministerio de Transportes, que el Ministerio de Transportes acredite, 1, la existencia del interés público que se sustentó la medida cuestionada, o sea, la barrera burocrática denunciada. Pero esto ya está en el análisis de impacto regulatorio. O sea, en el análisis de impacto regulatorio ya está esto. Por eso decimos que ya es innecesario el análisis de razonabilidad. Segundo, la existencia del problema que se pretende solucionar. De nuevo, en el análisis de impacto regulatorio ya está señalado que debe definirse, que la entidad debe definir cuál es el problema que se pretende resolver con la regulación que se va a crear. ¿No? Tercero, que la medida cuestionada resulta idónea o adecuada para lograr la solución. De nuevo, en el análisis de impacto regulatorio también ya está. Entonces, ¿por qué decimos que es necesario que se implemente el análisis de impacto regulatorio en la ley de eliminación de barreras burocráticas? Porque, lamentablemente, estos 3 puntos, donde la entidad debe acreditar la existencia de interés público, la existencia de un problema que se pretende resolver, que la medida cuestionada es idónea, no siempre lo hace. Porque está
está condicionada a que el agente económico elabore un informe técnico, un informe económico que acredite indicios suficientes de carencia de razonabilidad. Y si no lo acredita, o la comisión o la sala de eliminación de barreras burocráticas no considera que es indicio suficiente, en este caso el Ministerio de Transportes no necesita presentar la existencia de un interés público, presentar la existencia de un problema, acreditar que la medida es idónea, no necesita. Entonces, eso es ilógico, pues, porque si en el Perú ya se está aplicando el análisis de impacto regulatorio como un requisito para el que Perú sea admitido a la OCDE, entonces, ¿por qué no tiene que necesitar acreditar ello la entidad que nos impone la barrera burocrática? Eso, de repente, es un desconocimiento de la congresista Adriana Tudela de la problemática, ¿no? De la casuística. Nosotros, como empresarios que sufrimos la barrera burocrática del ministerio, ¿no? A veces tenemos que hacer paralizaciones como el 4 y 5 de abril del 2022, a veces vamos a Indecopi, y ahí en la casuística, en el día a día, vemos los problemas. Como usted mismo dijo, ¿no? Estos espacios son para aquellos problemas de calidad regulatoria, en este caso de esta reunión, que los empresarios tienen conocimiento, no porque somos estudiosos de la calidad regulatoria, sino porque lo sufrimos en el día a día, porque Indecopi falla en contra de nuestras denuncias, porque para ellos no presentamos los indicios de carencia de razonabilidad. Cuando decimos, pero el análisis de impacto regulatorio ya dice que lo tiene que hacer eso, lo tiene que acreditar eso la entidad que pone la barrera burocrática. Pero Indecopi dice, pero en mi ley de eliminación de barreras no me dice eso. Por eso es necesario la modificación de la ley de eliminación de barreras, que lamentablemente el proyecto de ley 500/2021 no considera esta problemática que estamos presentando. Y lo segundo que debe acreditar la entidad es que la medida es proporcional a sus fines. Significa una evaluación de los beneficios y o el impacto positivo que generaría la medida. Eso lo tiene que acreditar la entidad. Eso también está en el análisis de impacto regulatorio. Que la referida evaluación permita concluir que la medida genera mayores beneficios que costos, también está en el análisis de impacto regulatorio, esta acción, y entre otras medidas alternativas no resultarían menos costosas o no serían igualmente efectivas, también está en el análisis de impacto regulatorio. Entonces, vemos que es innecesario articulado de la ley actual de eliminación de barreras burocráticas y del proyecto de ley 500/2021, porque ya están en el análisis de impacto regulatorio como metodología para justificar, para sustentar técnicamente todo cambio normativo. Bueno, este proyecto de ley fue presentado por el congresista Martín Talavera, Pedro Edwin, proyecto de ley 4185, ley que modifica el decreto legislativo 1256, la ley de eliminación de barreras burocráticas, para implementar el análisis de impacto regulatorio como metodología que permita identificar y eliminar barreras burocráticas ilegales desde su génesis, desde su origen. Nosotros como empresarios hemos identificado el problema, acabamos de exponerle el problema, y la solución está planteada en este proyecto de ley 4185, que vemos que se ha llevado a la Comisión de Economía. No sabemos si se acumulará con el proyecto de la congresista Adriana Tudela, pero en todo caso sería necesario una reunión técnica, tanto con los asesores de la congresista Tudela como los asesores del congresista Martínez y otros interesados, pero también los interesados, en este caso, las empresas que sufren la mala calidad regulatoria y que tienen conocimiento de la casuística que ocurre actualmente y del perjuicio de el análisis de razonabilidad por separado del análisis de legalidad. Lo que planteamos es que en el análisis de legalidad se incluya el análisis de razonabilidad. Entonces, el análisis de impacto regulatorio sería revisado por Indecopi durante el análisis de legalidad. Ya no habría un análisis de razonabilidad, porque como vimos, son los mismos puntos, ya incorpora. Este es un resumen de lo que tiene el análisis de impacto regulatorio, que es básicamente una secuencia de pasos para justificar un cambio en las normas. Y la recomendación de la OCDE en los documentos Política Regulatoria en el Perú del 2016 e implementación del análisis de impacto regulatorio en el gobierno del Perú 2019 es que se cree una entidad que aplique el análisis de impacto regulatorio, ¿no? En Estados Unidos es la Oficina de Información y Política Regulatoria, en Inglaterra la Oficina de Regulación de Mejora Regulatoria, y en México la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Lamentablemente en el Perú
No existe una entidad que aglutine todos los procedimientos, todas las revisiones para garantizar la calidad regulatoria de los reglamentos de las leyes, porque no estamos hablando de leyes, estamos hablando de reglamentos de leyes. No existe. Indecopi tiene una parte que es eliminación de barreras burocráticas, en el Ministerio de Economía existe una parte que tiene que ver con calidad de las regulaciones, igualmente en la Secretaría de Gestión Pública de PCM, también hay una subsecretaría de simplificación administrativa y quieren ver también ellos calidad regulatoria, pero están separadas, ¿no? No hay una entidad que los aglutine. Cuando nosotros como empresarios vemos que es Indecopi, cuando nosotros vemos una barrera burocrática, ¿ante quién nos quejamos? No nos quejamos ante el Ministerio de Economía, no nos quejamos ante la Secretaría de Gestión Pública de PCM, nos quejamos ante Indecopi. Indecopi es la entidad que debiera enriquecer sus competencias para que sea como en Inglaterra, el Office of Information and Regulatory Affairs, o en Inglaterra, en Estados Unidos, o en Inglaterra el Better Regulation Executive, o en México la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Pero esa es una decisión que ya la descartó el Poder Ejecutivo. Lo tiene que ver el Congreso, porque la OCDE, justamente una de sus recomendaciones es que toda la política de calidad regulatoria se dé a través de leyes, y el Congreso es competente para ello. Esa es la exposición, señor congresista. Yo paso a contestar preguntas que pueda tener para aclararlas, por favor. Muchas gracias.